Todo por Dios, un espacio para encontrar propósito, donde toda duda tiene una respuesta. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Seas bienvenido en este espacio llamado Todo por Dios. Mi nombre es Liliana, mi esposo Gabriel. Amén, amén. Dios le bendiga, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos nuevamente en este episodio. Y hoy queremos platicar con ustedes acerca de lo que es la confusión. Quizás de algunos hemos tenido o hemos pasado por esa experiencia de confundirnos o ser confundidos, ¿verdad? Pero hoy queremos platicar acerca de cómo la confusión puede afectarnos o dañar nuestra identidad, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero empezar es con la palabra, ¿verdad? Como siempre hemos empezado, dice en Salmos 25, de 2 al 3, dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, y serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Me llama mucho la atención este versículo que habla y dice y menciona acerca de la confusión. Y una de las cosas que veo acá y dice, pues los que en ti han confiado, ¿no? En el Señor, no serán confundidos. Y puedo ver que este versículo nos habla entonces que hay un movimiento de confusión. ¿Por qué? Porque entonces los que no confían en Dios o los que no tienen su confianza en Él, pues serán confundidos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que quiere decir confusión, esa palabra. Confusión quiere decir que hay una falta, quiere decir que hay una falta de claridad, de orden y discernimiento. Otra traducción dice falta de claridad, desconcierto y la mezcla desordenada de ideas o cosas. Y me llamó mucho la atención cómo te lo explica acá este diccionario, ¿verdad? Lo pueden ver en el diccionario de la Real Academia Española. Y veo como dice que es una mezcla desordenada de ideas. Y estamos viendo entonces que una de las cosas que puede haber o que por lo cual se da la confusión, pues es en la mente, ¿verdad? Quiero leer lo que es un versículo que dice en 2 Corintios 11:3, que dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí veo que una de las cosas que por la cual puede haber confusión en nuestra vida es porque los sentidos, o sea, nuestros sentidos pueden ser extraviados, pueden ser engañados, como dice, claro. La serpiente fue pues astuta, engañó a Eva. Y entonces como consecuencia los sentidos son los que se vieron extraviados, ¿verdad? Pero lo que veo acá que esa confusión puede llevar a que nos extraviemos de la fe si somos de la fe, ¿no? Y los que no son de la fe o no han creído en Cristo Jesús y que pues nos están viendo, podemos ver que esa confusión igual puede traer de ideas, como dijimos, ¿no? O sea, un desorden de ideas. Y quiero leer otro versículo que habla la palabra y dice en Efesios 4:17, esto digo, dice, requiriendo al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después se perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y veo acá como una de las cosas igual que habla la palabra y que puede estar trayendo una confusión, es eso, dice que la vanidad de la mente, y es lo que hablamos, o sea, acerca de los pensamientos, ¿no? Todo lo que juega en nuestra mente puede traer una confusión, y de hecho ahí es donde creo es la primera batalla, ¿no? Acerca de poder ya sea recibir la verdad o recibir una mentira y saber, oye, cuál es verdad y cuál es mentira, claro, ¿no? Y vemos que pues la palabra habla y dice también que nuestra mente, dice que nosotros no nos conformemos a este mundo, dice, sino que nosotros seamos transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y una de las cosas que puedo ver es que Dios quiere que nuestro entendimiento sea libre,
que nuestro entendimiento sea renovado y que podamos nosotros buscar cuál es la voluntad de Dios, como dice la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta, ¿no? Pero cuando hay una confusión, es muy difícil poder de buscar lo que es la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se sabe, no se sabe cuál es la buena voluntad de Dios, o caemos en el error de nuestra mente, ¿no? En la vanidad de nuestra mente. Y una de las cosas que puedo ver que dice la palabra, y eso lo dice en Isaías 5:20, y dice la palabra en Isaías 5:20, hay de aquellos que le dicen malo a lo bueno, y dice, y hay de aquellos que le dicen bueno a lo malo. Dice, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estamos viendo que hay una confusión. O sea, ese versículo nos está diciendo que hay una confusión en nuestra vida, que hay una confusión en el mundo, que hay una confusión que está operando, podemos decir así, que es un movimiento de confusión que está operando, y que en vez de ver lo bueno, o sea, ahora le están llamando malo a lo que es bueno, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no?, que habla la palabra, y que quizás uno dice, no, es que esto es bueno o esto es malo, y no sabemos discernir, como dice la definición que decía que era una falta de discernimiento. Y vemos cómo la palabra habla en Levíticos 10:10 y dice, para que podáis discernir, o sea, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, esa es una gran importancia que debemos tener nosotros, no solo como cristianos, sino como personas con valores, con principios, que podamos nosotros discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En este tiempo tenemos esa obligación, creo que tenemos esa obligación todos, de poder discernir qué es lo que veo, qué es lo que estoy oyendo, qué es lo que estoy imitando. Por ejemplo, si tengo hijos, qué es lo que van a ver mis hijos y qué es lo que yo estoy trasladando, ¿verdad? Igual, porque quizás son cosas malas que nos parecen buenas a nosotros, pero lamentablemente estamos en una confusión, ¿verdad? Sí. Y es interesante el pasaje que comentabas, ¿no? Hablando de Eva, ¿no?, que fue engañada, pero vemos que la serpiente usó palabras, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que ella hizo, prestar oídos, que es un sentido, ¿no?, el escuchar lo que escucho. Ella tenía una instrucción de parte del Señor de lo que no podían comer, ¿no? Ajá, que era el fruto que estaba en el huerto. Exacto, que estaba prohibido. Por cierto, no era una manzana. Ándale, solo dice que es un fruto, ¿verdad? Ajá, y entonces ella tenía una instrucción, pero al escuchar otra voz, y esa voz era errónea, totalmente, ella lo que hizo fue confundirse, ¿verdad? Lo que Dios me dijo es así y Él me está diciendo otra cosa. Exacto. Entonces hubo una confusión ahí. ¿Y qué tan importante es eso de los sentidos, verdad? Porque a mí me llama la atención eso, qué es lo que oímos y qué es lo que vemos, ¿no? Exacto. Y vemos ahorita en la actualidad que encontramos muchísima información en las redes sociales, en las noticias. Demasiado, ¿no? Hay muchísima información, tanto verdadera como también hay falsas noticias. Yo recuerdo que en el caso, bueno, ya pasaron años, ¿verdad?, sobre eso del COVID. Gracias a Dios, pues misericordia, estamos aquí contando esto, ¿verdad? Así es. Gracias al Señor. Pero ahí vemos que en ese tiempo igual circularon muchísima información de un posible, ¿cómo se llama? Curación, remedio, ándale. Una cura, ¿no? Una cura para el COVID, diciendo pues que consumieran cloro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que mucha gente vio esa información, lamentablemente salió la noticia que muchísimas personas murieron. Claro que ahí ante la desesperación tal vez, ¿no? Uh-huh. Pero hay una falta de información, una falta de interés, ¿no? Interés por también. Informarse. Claro, y la palabra dice en Oseas, ¿no?, que dice,
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento es muy importante para nosotros, sí, es muy importante. Entonces si nos engañan es porque nos dejamos engañar, ¿verdad? Porque no vamos y investigamos toda la información que tenemos. Vemos cómo la tecnología pues ha avanzado en estos años muchísima, sobre todo es muy buena, ¿no? La tecnología ayuda en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de la IA, ¿no? Ha estado circulando esa información, ¿no? De que la IA hace esto. Y es muy bueno, ¿verdad? Esa aplicación, esa parte es muy buena porque pues hasta yo lo uso en ciertas áreas de trabajo o de cosas que necesito, ¿no? Sí. Pero hay incluso una manipulación de información, porque me he dado cuenta que en las redes, no sé si tú también lo has visto, pero en las redes sociales ves información que dices, esto no creo que sea verídico, no creo que sea verdad. Y mucha información creada por la IA, pero encuestas y encuestas, ¿no? Ajá. Realmente que a veces difaman, que utilizan para, como bien dices tú, manipulan todo. Pueden manipular de lo que son las informaciones, las noticias. Exacto. Difamar a una persona. Y más como ahorita, como dices, la IA es peligrosa en manos de alguien que la sepa usar, pero que no tenga una buena intención, porque igual, por decir, ahorita con la IA ya puedes agarrar el rostro de una persona y ponerlo sobre alguien, por ejemplo, que esté, no sé, asaltando, robando o diciendo blasfemias, por así decir, y quizás no es la persona, pero estás manipulando, ya utilizaste el rostro, y con la IA muy bien que se puede hacer ese tipo de manipulación, y es tremendo, la verdad, porque sí, como dices tú, todo lo que envuelve a lo que es la información, te trae una confusión. Así, ¿no? Es, y en cuanto a la sociedad, podemos verlo ahí también, esa información de las ideologías de género, ¿verdad? Ideas, todo eso que la misma sociedad está bombardeando, crea una confusión, sobre todo en los pequeños, en los niños, que son tan fáciles de engañar, ¿verdad? Un niño, ¿qué es lo que hace? Ve algo, lo imita. Entonces son muy vulnerables, y los jóvenes igual, ni hablar. Pero entonces vemos que incluso los valores, cómo se han ido perdiendo. Esta palabra que estamos viendo de confusión, que dice que es un desorden de ideas. No tienen sus ideas claras o centradas, sino que las tienen desordenadas. Y entonces pretenden que nosotros aceptemos su desorden, porque la verdad así, es un desorden, ¿no? Que tienen ellos, quizás una falta de algo que sufrieron, algún confusión, trastorno, o la confusión, que los ha llevado a esa situación, ¿no? Y es que un niño, realmente, si tú lo ves, un niño nace sin maldad. Claro. Un niño nace sin criterio, no puede tomar decisiones, y de hecho, una de las cosas que me es ilógico y que me gustaría igual poderlo platicar o plantear es de que, por ejemplo, ahorita está estipulado cualquier centro electoral, bueno, acá en México se llama el INE, Instituto Nacional Electoral, que una persona de 18 años para abajo no puede tomar una decisión para votar. Exacto. ¿Sí? Pero entonces un niño sí puede tomar su decisión de que no se siente como vino al mundo. Si es niño no se siente niño, y si es niña no se siente niña. Es incoherente. Es ilógico, es incoherente, pero ahí es donde viene la confusión. Entonces, como dices tú, esa filtración de informaciones confusas que empiezan a... no es que el niño ya luego diga, no sé, ya creció el niño a sus 5 años, 6 años, y diga, es que me siento diferente. No es cierto, el niño imita lo que está viendo, el niño imita lo que recibe, claro. Si eso lo vio en su caricatura, lo vio en su tele, lo vio en una película, lo vio en una novela, o donde sea que lo haya visto, o se lo hayan enseñado, el niño va a imitar eso. Y me llama mucho la atención lo que tú decías, y lo que hemos estado mencionando acerca de lo que es el versículo, igual de que decíamos que la serpiente engañó a Eva, y los sentidos, ¿no? Claro. Me llama mucho la atención lo que es este sentido, y cómo quizás le demos una vuelta quizás al temita, o estamos en lo mismo, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llamó la atención, que quizás
fue confundida igual porque quizás hubo una imitación de la voz. O sea, cómo Eva escuchó a la serpiente y no se maravilló algo, quizás porque esa voz era reconocible, o sea, la conocía, ¿no? ¿No será que, y como dice la palabra, o sea, el enemigo trata de imitar a Dios? Sí. Y por eso es que dice que la palabra, que por eso Satanás se volvió Satanás y se volvió diablo. ¿Por qué? Porque dijo, yo seré igual a Dios. O sea, quería imitar, quería ser igual. Y entonces vemos que no será, o sea, es una deducción que ella escuchó la misma voz. O sea, la misma voz que quizás Dios le habló, que la serpiente habrá imitado la voz. Claro, cambiándole las palabras. Cambiándole las palabras, manipulándola. ¿Por qué digo esto? Porque habla la palabra y dice, hay un versículo que dice, ten cuidado, dice, cuando vengan y te prediquen otro Jesús. Es verdad. Entonces está diciendo, entonces hay otro Jesús, no. Está diciendo que un solo Jesús, o sea, Jesucristo solo uno. Uh-huh. Pero te está diciendo, entonces el enemigo que va a hacer, que va a traer confusión, ¿cómo? Te van a venir a predicar otro Jesús. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Como dice ahí, cuando tengas el discernimiento. O sea, ¿qué es el discernir? Es poder tener el juicio. Poder tener el juicio de saber o de ver qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y una de las cosas es por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque si vienen y te predican otro Jesús que está fuera de las Escrituras, o sea, otro Jesús que no es amor, otro Jesús que enjuicia, que te lleva al odio, que trae división. O sea, sí. Ese es otro Jesús, ¿verdad? Claro. O que vengan y te digan, no, es que hay otro Jesús que te solapa tu pecado, ¿no? Exacto. No puede ser. Es como, por ejemplo, me recuerdo que hay un testimonio, no sé si te recuerdas, que hay un testimonio de una hermana que contaba y decía que Jesús, o sea, la visitaba. Y dice que ella, en su ignorancia, o sea, porque tenía el corazón para buscar de Dios, pero tenía una ignorancia. Ella dice que ella oraba, se ponía así en la noche, oraba y todo, y que cometía pecado, que sí cometía pecado porque pues estaba comenzando y estaba en ignorancia, ella en su tiempo de ignorancia, y dice que cometía pecado, pero que cuando ella oraba y que venía una palabra y le decía, yo te amo, o sea, yo Jesús te amo, o sea, te amo con lo que tú estás haciendo, no importa, o sea, amo. Pero yo te amo. Y que ella tenía eso, y pasaba el tiempo, y que ella seguía en ese pecado, que no lo dejaba. ¿Por qué? Porque el Jesús que le hablaba a ella, el Jesús que le visaba, le decía que estaba bien, y que no importaba que lo que ella estuviera haciendo, pero que el amor de él iba a ser más que lo que ella hacía, y entonces no iba a haber esa falta, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Que un día que llegó a otra iglesia, se empezó a congregar en otra iglesia y todo, y le hicieron una liberación. O sea, le hicieron una liberación, y ya ella fue que testificó y dijo, es que a mí me hablaba Jesús. Pero entonces, ahí es donde te das cuenta, entonces, ¿qué Jesús es el que le hablaba? Y ella entendió y dijo, es que no puede ser Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia dice arrepentidos y convertidos. O sea, ¿qué te está diciendo? Arrepiente de tu pecado, claro, y conviértete de tu pecado. O sea, no vuelvas a pecar. Cuando sanaba a los enfermos, que le decía, eres sano, vete y no peques más. Es cierto. Pero ella dice, es que yo vivía en ignorancia, o sea, no tenía ese discernimiento, y quizás no se informaba también ella, o sea, vivía en esa ignorancia, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro. Pero vemos cómo entonces puede venir una confusión, y vemos que esa confusión era pues de parte de las tinieblas, ¿no? Me llama mucho la atención igual lo que es el engaño y la confusión. Son dos pilares en lo que es la estrategia de guerra. Antiguamente así era lo que es la guerra, y en este tiempo no sé muy bien cómo siga, pero entraba la confusión, era por medio de ruidos o por medio de gritos amenazantes, o también por lo que son la falta de información, o darles información de más o falsa a lo que hace a tu enemigo. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando dicen que por medio de ruidos, me acuerdo que de Gedeón, que Gedeón, una de las cosas que cuando fue a pelear, dice que fue a pelear contra los de Madián, si no estoy mal, les dijo el Señor
lleven chofares y lleven lo que son de Era como unas vasijas y con las vasijas antorchas, ¿no? Una de las cosas igual que veía que acerca de la guerra es que, por ejemplo, ponían, por ejemplo, cuando hacían casas de campaña, cuando acampan, ¿no? Para pelear y todo, el que tenía menos probabilidades de personas, dice que ponía más casas de campaña igual. O sea, ¿para qué? Para que cuando sus enemigos subiesen a ver, o sea, vean que sí tenían multitudes, pero en realidad no eran muchos, sino que por las casas de campaña que habían extendidos, dice, ya intuían y decían, es que es un pueblo numeroso. Y eso es una gran enseñanza. Pero hablando acerca de Gedeón, que retomando otra vez a Gedeón, vemos que a Gedeón le dieron esa instrucción, y entonces dice que llegaron de sorpresa, y empezaron a sonar chofares y reventaron las vasijas, ¿no? ¡Plah! Y se veían un montón de antorchas, y entonces dice que sus enemigos se aturdieron, y eso es lo que hace la confusión, o sea, te saca ¿no? Te desubica, te saca del orden, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que los enemigos empezaron a huir y se empezaron a matar entre sí, y decían, no, es que son muchos. Y me llama la atención cómo la Biblia lo relata, y la información que yo busqué, digo, bueno, pues sí, es coherente, ¿no? Es coherente de cómo era antes el arte de la guerra. Y una de las cosas igual era que por medio de gritos, me recuerdo que cuando Goliat, ¿te acuerdas? Que cuando Goliat, dice que Goliat subía, dicen, y empezaba a gritar maldiciones en contra del pueblo de Israel. Sí. Y aventaba gritos, alaridos, maldiciones y todo. Y entonces dice que el pueblo de Israel tenía miedo. Eso era para despistarlos, para confundirlos. Y si él, como el gigante, salía y les gritaba y decían, ¿quién peleara contra mí? Entonces ese temor, esa confusión que les daba, hacía que el pueblo de Israel, o sea, se sienta desorientado, y así no podían, ya no podían. Exacto, no podían pelear. Acerca de la información igual falsa, dice que mandaban a lo que son a sus contras, ¿no? A sus contras le mandaban, por ejemplo, cartas o algo así, ¿sabes qué? Trae tal número de personas, o quizás les daban información falsa, están situados en tal lugar, pero no, o sea, y quizás estaban más adelantados que el otro. Son muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que vemos es cómo la confusión es una artimaña, es algo que sirve para guerrear, para hacer guerra, y vemos que pues el enemigo lo sabe, lamentablemente, sí, ¿verdad? El enemigo sabe cómo funciona, y es lo que trata de hacer, de confundir, es lo que trata de hacer ahorita en este tiempo, de poder confundir. Y pues la palabra habla en 1 Pedro 5:8 y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta es una de las cosas que me llama la atención, porque este versículo dice, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Y sabemos que una de las cosas del león es que su rugido paraliza. O sea, pueden entrar a un video de National Geographic o Discovery Channel dándole propaganda, ¿no es cierto? Pero vemos que una de las cosas que tiene el león es eso, es que al momento de rugir se paraliza su presa y queda confundida. ¿Por qué? Porque no sabe por dónde van a atacar, y hasta que ataque el león y lo mata. Y esa es una de las cosas que dice la palabra que hace el diablo, que hace como león rugiente buscando a quien devorar. Y está tremendo, porque entonces vemos cómo el diablo se prepara para hacer guerra, ¿no? Hacer guerra y llevarte a esa confusión. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces una de las cosas que no tenemos que hacer es ignorar las maquinaciones del diablo, es conocer realmente cómo es que está trabajando, cómo es que está obrando. Y una de las cosas es confundiendo en este tiempo. Dice la Biblia, sal de ahí, pueblo mío, dice el Señor. O sea, que le está diciendo que a su pueblo salga de Babilonia. Y una de las enseñanzas que podemos ver de Babilonia es que la Babilonia es una entidad, ¿no?
no es una religión, o no estamos hablando tampoco de la Babilonia como nación que existe, ¿no? Sino que estamos hablando de la integridad de algo espiritual que está operando. Y vemos que lo que quiere decir Babilonia es confusión. Esa palabra viene de Babel, Babilonia, y quiere decir confusión. Entonces Dios lo que le está diciendo a su pueblo, le está diciendo: sal de la confusión. Interesante. Sal de ahí, es lo que dice. Y nos llama mucho la atención porque una de las cosas que habla la palabra y dice, ¿verdad? Dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes en las regiones celestes. Y está hablando que es una lucha espiritual lo que hay. Y para eso nos habla en la palabra y nos dice en Efesios 6, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Me llama mucho la atención porque una de las cosas con las cuales nosotros vamos a poder salir de la confusión es por medio de la verdad. Eso es de plano. ¿Por qué? Porque la confusión es no saber verdad, no tener... No hay una claridad. Claridad de lo que es real, ¿verdad? Claro. Y una de las cosas... Lo verdadero o lo falso. Exacto. Y una de las cosas que dice acá la palabra es eso: sal de la confusión. ¿Pero cómo vamos a salir? Por medio de la verdad. O sea, y por eso me llama mucho la atención como dice: estar firmes vosotros, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que si tenemos la verdad, no vamos a ser nosotros confundidos. Sí. Y pues la palabra dice que quién es la verdad, ¿verdad? Y eso pues dice en Juan 14:6, dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino que por medio de mí. Eso es lo que dice su palabra, el Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a salir? Por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos puede ayudar a salir de esa confusión. Más que nada, analizar qué es lo que me está confundiendo, qué es lo que, qué información me ha estado bombardeando y que de alguna manera ha hecho efecto en mis pensamientos, en mi corazón, en mis actitudes, ¿verdad? La palabra está, ¿no? Y que dice que Él es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, realmente el Señor es el único que nos puede aclarar toda duda con la luz de su palabra. Puede alumbrar nuestros ojos para que podamos ver y nuestros pensamientos, ¿no? Y poder entender. Y dice que también el Señor nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? En el mundo que hay engaño, falsedad, todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Pero en el Señor podemos encontrar esa paz, y esa paz solo lo da el Señor. No es una paz que es momentánea, como dice la palabra, es algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. No lo podemos comprender, pero es algo que el Señor está dispuesto a dárnoslo. Sí, quiero pues leer 2 versículos y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recordar eso, como dicen, ¿cómo vamos a salir de esa confusión? Por medio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y recordando que dice la palabra, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y que podamos guardar estas palabras en nuestro corazón, que podamos buscar la verdad que es en Cristo, como bien decías tú, que esa verdad alumbre nuestro entendimiento. Y si eres joven, habla la palabra y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que una de las cosas es que por medio de la palabra vamos a ser nosotros entendidos, vamos a poder tener esa claridad, como bien dices tú, y no perecer, como dicen Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Pero si tienes la verdad, que es Cristo Jesús,
créeme que vas a poder salir de toda situación, toda angustia y toda confusión. Que puedas bendecir a otras personas, ¿verdad? A través de este video, a través de esta plática, puedas compartirlo sin antes darle un like y que puedas compartirlo en tus redes. Recuerda, hashtag usando las redes para bendecir. Que Dios te bendiga, bendecimos tu vida en el nombre de Cristo Jesús y te agradecemos que estés con nosotros y que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.